Buenas tardes. Bienvenidos a Templo Cristiano Central, a este tu espacio de reflexión teológica, de conversación, de hablar un poco sobre lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia y cómo se aplicó y cómo Dios la habló en aquellos tiempos y cómo se ha hablado y aplicado durante todos estos 2000, 3000, 4000 años. ¿Y cómo ahora nosotros la vemos? ¿Y qué nos habla? ¿Qué nos dice? Y yo creo que eso es lo hermoso de estudiar la Biblia, de que la podemos ver, que somos transformados, de que al escucharla y al compartirla nos trae salud, nos trae bendición, nos trae salud, pero más que todo nos trae libertad de espíritu y libertad de pensamiento. Yo soy el reverendo Job Cobos y soy el pastor de aquí de Templo Cristiano Central y para mí es un honor, un privilegio entrar en sus hogares. Denos un like, suscríbase, déjenos saber cuánto este estudio bíblico le ha sido de bendición. Comparta también lo que usted piense, ya que la gente que ve este estudio bíblico a través de la semana puede también ser bendecido a través de sus comentarios. No pretendemos tener la verdad absoluta, ya que Dios es el único absoluto. Nosotros tan solo estamos aquí para compartir unos con otros estos 45 minutos de la palabra de Dios, crecer. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Una escritura con la cual Jesús comienza su ministerio. Es de que vamos a ver esta escritura hoy y la voy a poner en la pantalla para que así toda la tengamos. Y antes de que la pongamos en la pantalla, vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por nuestro país, los Estados Unidos de América. Te damos gracias, Señor, por todo lo que está pasando y te damos gracias porque tú siempre das la luz tuya, que es la luz de esperanza. Bendice este estudio bíblico, abre nuestras mentes y nuestros espíritus. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y voy a poner la escritura en la pantalla para que todos para que todos la tengamos. Y en la pantalla yo la voy a, 4 del versículo 14 al 21. En la pantalla yo voy a tener dos traducciones, la Reina Valera 1960 tengo la misma. No puse otra, nada más vamos a tener la Reina Valera. Si alguien tiene otra, pues también la pueden compartir y decir, pues yo creo que es importante tener varias traducciones. Alguien que quiera leer. ¿Cuál va a leer, hermana? ¿Cuál va a leer? ¿Cuál es su traducción? Reina Valera. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en la sinagoga y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo volvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablar. Hoy se cumple esta lectura en presencia de ustedes. Hasta ahí. Hasta ahí.
Entonces, ¿qué piensan de esta escritura? Quisiera yo comenzar mientras que ustedes piensan en algunas palabras que les impactaron de esta escritura y recuerden que pueden ah, hablar a la hora que ustedes quieran. Yo me callo cuando ustedes den sus comentarios. ¿Qué palabras, si hubieran unas palabras para describirlo a usted, qué palabras lo describirían? ¿Ok? Recuerde que Jesús comenzó su ministerio solamente después de haber sido bautizado en agua y después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Él no empezó a predicar, ni a hacer su ministerio, ni a sanar, sin antes haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo bajó, cuando él fue bautizado por Juan el Bautista. O sea que todo él lo hacía por el poder del Espíritu Santo y por el poder de su Padre. Él nunca hizo nada si no fuera por estando el Espíritu Santo y estando su Padre. O sea que siempre lo hizo en una unidad con el Padre y el poder del Espíritu Santo. Y trayéndolo a nosotros ahora, muchas veces nosotros hacemos muchas cosas por nuestro ego, por nuestra altanería, para ver qué nos dicen, para ver qué nos dan, para ver cómo me siento, para subir mi estima. Sin embargo, Jesús nunca hizo nada de eso. Nunca hizo ninguno de sus milagros, nada de su ministerio, sin el poder del Espíritu Santo. Que eso es muy importante cuando nosotros hacemos cualquier cosa en este mundo. No es con caballos, no es con armas, no es es con el Espíritu Santo. Entonces, es por eso que así comenzó su ministerio. Entonces, ¿qué palabras, si hubieran palabras para describirlo a usted? Y yo creo que en los funerales, yo que he celebrado tanto funeral, la gente describe de una forma tan hermosa a los muertos. Y les dicen, este amado mío era sencillo, era humilde, era bueno, era compasivo. Y hay una facilidad para describir a los que ya están en una caja de muerto. Ojalá que nosotros pudiéramos describir a las personas o describirnos a nosotros mismos ahorita que estamos vivos. Ojalá que alguien ahorita que estamos vivos nos dijeran lo que verdaderamente sienten por nosotros y que nos pudieran describir en una palabra. Yo como pastor he escuchado a hijos que han descrito a sus padres de una manera tan horrorosa que yo me quedo espantado. Digo, pero estos son los mismos. Y también he visto y escuchado a padres que describen a sus hijos de una manera espantosa. Yo digo, pero ¿cómo? Y también he escuchado y visto cómo en la iglesia muchos se describen unos a otros. Yo digo, y yo pienso y digo, ¿cómo describirán al pastor Job? ¿Cuáles serán sus palabras para describir al pastor Job? Y yo eso cuando estaba viendo esta escritura, me puse a pensar en una palabra, ¿cómo tú te describirías, Job? ¿Cómo tú te describirías? Y aquí esta escritura está describiendo lo que iba a ser Jesús. Jesús iba a ser una persona que iba a traer emancipación, así se dice, ¿verdad? Iba a traer libertad. O sea que aquí estaba, bienvenido, aquí estaba describiendo el ministerio de Jesús en pocas palabras. Iba a sanar a los quebrantados de corazón, iba a dar, en cierta forma, una palabra que describía la vida de Jesús, iba a ser liberador. Iba a dar libertad. Iba a dar libertad a los oprimidos, iba a dar libertad a los cautivos, iba a dar vista a los ciegos, iba a poner en libertad a los que estaban oprimidos.
a predicar el año, iba a predicar el año, iba a predicar alegría. El año agradable al Señor era el año del júbilo. Era el año en que se le perdonaba toda la deuda a los que debían, se les daba libertad a los esclavos. O sea que en pocas palabras, Jesús se estaba describiendo como el Mesías que iba a traer libertad, perdón, nueva vida, alegría al pueblo. ¿Se imagina que la gente lo describiera a usted de esa manera? O que la gente me describiera a mí de esa manera. O sea, hoy fuimos a visitar una señora que es miembro de la iglesia norteamericana y es la primera vez en el año, la visitamos. Se le murió su esposo y tiene una casa muy grande allá yendo para, que ella maneja casi 45 minutos para venir a la iglesia, pero había estado enferma, no había podido venir y hoy hice un grupo y pues, le cocinamos lonche y lo llevamos y manejamos 45 minutos y todo un grupo nos sentamos con ella para visitarla y ella llorando dice, ustedes no saben la alegría que me da verlos. Entonces nosotros somos para traer alegría, y que nos describa ese mensaje. Sin embargo, hay veces que nosotros nos aparecemos en un lugar y la gente corre como cuando prendemos la luz y las cucarachas corren. Porque allí dicen, ya viene el santito, ya viene el evangélico, ya viene el cristiano. Y ya, incluso, no sé cuántos de ustedes han entrado a una fiesta, me ha pasado a mí muchas veces. He entrado a una fiesta que hay baile y música y todo eso, y dicen, ya llegó el santo, ya nadie va a tomar, ya nadie va a bailar, ya no va a hacer nada. Entonces, apagamos esa fiesta. Ahora no quiere decir que nosotros lleguemos y hagamos todo eso. No, no estoy diciendo nada de eso, sino qué es lo que la gente siente cuando nosotros, si hubieran palabras para describir. Y aquí Jesús está empezando su ministerio diciendo, yo soy el que traigo libertad. Y es tan hermoso. Y fíjense muy bien que dice aquí que Jesús regresa a su pueblo. Qué bello es regresar al pueblo de uno. Déjeme decirle, yo amo a mi pueblo, Pabellón de Arteaga de Aguascalientes, que me encanta y yo creo que, como dijo Pedro Infante, yo creo que, no sé si lo dijo Pedro Infante, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. No lo dijo Pedro Infante, ¿verdad? Que era, si muero lejos de ti, que diga que estoy dormido. Alguien lo cantó. Pero sí es muy bonito regresar a su pueblo. Y déjenme decirle que no es porque en nuestro pueblo hayamos tenido solamente memorias muy bonitas. No. En nuestros pueblos donde nacimos o crecimos, traemos buenas memorias como malas memorias. Pero mire, ¿para qué ver a las malas memorias? Regresar por las buenas memorias. Regresar, y Jesús aquí lo hace. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Qué bello regresar a nuestras raíces. No se olvide de sus raíces. No se olvide de dónde viene. No se olvide de su pueblo. No se olvide de su gente. No se olvide, porque también fíjense lo que hace Él. No se olvide de sus tradiciones, porque fíjese lo que hace Jesús en cuanto llega a su pueblo. Y llega en el día de reposo y entró a la sinagoga como era costumbre. Hombre, guarde las buenas costumbres. Jesús dice que fue a la sinagoga como lo tenía de costumbre. Qué buenas son las buenas costumbres. Hermano, que se le quiten todas las malas, pero deje las buenas y que las buenas nadie se las quite. Y aquí Jesús tenía muy buenas costumbres. Y yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus buenas costumbres? Y sus buenas costumbres que está influyendo en sus hijos, en sus hijas, en sus nietos. ¿Cuáles son sus buenas costumbres? Y yo creo que nos hemos desviado de las buenas costumbres, de las buenas tradiciones. Y yo creo que tenemos que volver y que aquí cuando Jesús llega a la sinagoga,
y hace lo hace lo que él hacía de costumbre. Recuerde que las buenas costumbres es disciplina, es también disciplina. Y yo creo que eso es muy importante porque las buenas costumbres nos enseñan disciplina. Y yo creo que eso es algo sagrado, porque las buenas disciplinas siempre le están dando vida, está aprendiendo algo. Entonces aquí dice, y se levantó a leer. Ahora, muchos expertos y teólogos hablan sobre se levantó a leer, que no en aquellos tiempos como ahora también, no era que llegó Jesús y dice, ahora yo voy a leer. No, no, no. Había un orden. Alguien le designó a él para leer. No es que Jesús llegó y dice, soy Jesús, soy el Mesías, déjeme leer mi introducción al ministerio. O sea que Jesús no se implantó, no llegó al culto. Ah, soy Jesús, el Nazareno, el Mesías, el Dios encarnado. Ahora voy a leer el capítulo, creo que está en el capítulo 61 de Isaías. No. Y tampoco abrió los libros y dice, a ver, de Tin Marín, de Dopingüe, ¿qué libro voy a leer hoy? No. O sea, y es muy importante saber eso, ver el contexto, porque muchos de nosotros llegamos al culto y hacemos lo mismo. Ok, voy a dirigir el culto, voy a ver qué hago de Tin Marín, de Dopingüe, voy a abrir la Biblia para ver en qué hoja me cae, para que, no. Y muchos nos escondemos la mayoría de las veces, voy a ver lo que el Espíritu me dice ahí, no. Que tampoco estoy diciendo a veces que sí, el Espíritu cambia todo y sí, es algo que yo no estoy tampoco en contra. Aquí vemos que Jesús se levantó a leer porque fue asignado y se le fue asignado, porque fíjense lo que dice el versículo 17. Se le dio, que el libro de Isaías, se le dio, no que Jesús vino y dice, ok, ya estoy aquí, alábenme, denme pompa y circunstancia, pónganme la carpeta roja, no. Entonces es muy importante ver eso y aplicarlo a nuestras congregaciones, a nuestra iglesia de hoy, que en la iglesia hay un orden. Yo creo que de aquí podríamos sacar cómo se podría dirigir un culto. Claro. Y es interesante porque a pesar de cómo se pudieran haber llevado en la sinagoga Jesús y los rabinos, que no sabemos, Claro. pero me gusta cómo comienza. Cómo a pesar de todo, no sabemos las diferencias, como yo digo, pero se le entregó el libro, él lo leyó y luego lo dio de vuelta. No dice que discutieron, no dice que lo tiró, no dice que los demás, no, solamente guardaron el respeto. Y una de las cosas que a nosotros nos hace falta en la iglesia moderna, que podemos aprender mucho de estos versículos, es guardar el respeto. Yes. Y gracias por decir eso. Yo creo que eso es muy importante. Cuando nosotros estamos aquí en el culto, hay un orden, hay un propósito. Y cuando lea, y yo siempre les he dicho y se los he enseñado, obsérvenme cómo yo leo la Biblia, cuando yo leo la Biblia los domingos. No la leo como si estuviera leyendo un periódico o una novela. Cuando leemos la Biblia en el culto, la Biblia se lee pausadamente, haciendo comas, haciendo puntos. Por ejemplo, aquí podemos decir, comenzando desde el versículo 16,
vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Sin embargo, si no hiciera los comas, o si a veces que leemos la Biblia como si nos estuvieran correteando. Hermano, nadie lo está correteando. Usted lea la Biblia, haga puntos, haga comas y hágalo respetuosamente, que eso es lo más sagrado que uno puede hacer. Porque a veces nos ponemos, vino a Nazaret donde había creado el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer y no. Y que sienta usted el espíritu cuando está leyendo. Fíjense que cuando dice la escritura que cuando Jesús estaba leyendo aquí esta escritura, fíjense lo que dice la Biblia en el versículo 20. Dice, y todos los ojos estaban fijos en él. Él no estaba predicando, él tan solo estaba leyendo. Déjeme decirle que cuando usted lee la Biblia, hay poder. En los jueves, cuando yo leo el Salmo, lo leo y me retumba en el oído, me retumba en el corazón, me retumba en todo mi cuerpo. Y luego, no sé si se han fijado, después que termino de leer el Salmo, después que terminamos la oración los jueves, guardo una pausa, porque me llena, me llena. Entonces, cuando Jesús estaba leyendo esa escritura, dice que halló el lugar donde estaba escrito. Y muy importante ese comentario, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Por qué? Porque toda esa escritura que se lee desde el versículo 18 al versículo 19, él varias veces, esta escritura dice, está sobre mí. La hace muy personal. Hay otro lugar, por cuanto me ha puesto, por cuanto me ha ungido. Entonces, lo hizo, la escritura la personalizó, se personalizó en él, porque después al final, él les dice, hoy se ha cumplido esta escritura en el versículo 21 delante de vosotros. O sea que toda esta escritura, y déjeme decirle que cuando nosotros leemos la escritura, o está hablando al pueblo, o está hablando a todos los que estamos ahí, o me está hablando a mí personalmente. Yo así veo la Biblia. O algunas veces a todos, a mí y al mundo. Esas pausas que usted menciona son interesantes. Obviamente que en el caso del audio no se pueden hacer mucho, sí, sí hay ciertas pausas, pero no se puede distinguir el coma y todo porque también puede interrumpir un poco el flow de lo que se está leyendo. Sí. Entonces, tratamos de hacer lo posible, pero a lo que voy con esto es que las pausas de las comas, de los puntos y todo esto son importantes, incluso los puntos de interacción y estas cosas son importantes porque estas pequeñas pausas nos permiten que la palabra nos llegue. Y nosotros leemos y pasó esto y 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 esto. Es como no se nos está quedando nada. Es como estar escuchando algo, pero no se nos está quedando absolutamente nada. Cuando hay pausas,
es como que nosotros estamos absorbiendo poquito a poco. Es muy importante. Y por eso digo que en cada una de las palabras que contienen estos versículos, es una cosa, digo, Yo creo que usted estudió broadcasting, usted estudió radio, ¿verdad? sí, Entonces, muy importante, cuando usted se pare a leer la Biblia en la congregación, párese, primero concientícese en su cuerpo, en su alma y en su mente de que no está leyendo un libro laico o secular, que no está leyendo un periódico, que está leyendo la Biblia, que está leyendo un libro sagrado. Entonces, eso ya le da a su voz, como dice el hermano Daniel, a su voz le da ese peso, ese mensaje sagrado. Si nosotros mismos no nos concientizamos cuando vamos a leer, especialmente en público, cuando usted esté sola, léala como si la estuvieran acarreando, que tampoco es recomendable. Pero cuando la lee en público, usted hace carne esa palabra. Si usted lo comienza a hacer, usted va a notar la diferencia. Usted va a notar la diferencia de como si es algo extraordinario. Póngalo en práctica y usted le va a encontrar la diferencia. Entonces, aquí Jesús fue ungido, dice, por cuanto me ha ungido, en el versículo 18, que también ahí vemos que Jesús fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón. Muy bonita esa palabra, quebrantados de corazón. Y que esta escritura se va a leer el siguiente domingo en muchas congregaciones mundialmente, que para nuestro país ahorita estamos quebrantados porque muchas libertades están siendo quitadas. Entonces, ¿qué escritura tan perfecta para estos momentos donde nuestro pueblo norteamericano necesita ser emancipado, necesita libertad? Ahora, muy importante que en las sinagogas de esos tiempos, en el templo, estaba gente pobre, gente rica y todo eso. Sin embargo, se aceptó muy bien, no se aceptó ahorita cuando Jesús estaba leyendo, se aceptó y dijeron, wow, se sorprendieron ellos, dijeron, wow, este mensaje, wow, wow, wow. Pero ellos estaban solamente viendo, pero realmente no estaban escuchando. Pero también vayamos un poco a lo visual y también a cómo se da todo esto de cómo se pone Jesús. Y también un poco a lo que usted decía de lo que hace un locutor de radio o alguien que trabaja en esto de dar noticias incluso. No, Jesús hizo esta palabra carne y le dice, aquí se está cumpliendo delante de vosotros, delante de vuestros ojos, esta escritura. No, claro. Entonces, vemos aquí, número 1, cuando se nos invita a leer la Biblia, a cada uno de nosotros, se nos invita a pararnos. Cuando uno se para a leer o a cantar, lo que sea, lo que hace eso es que proyecta la voz. Claro. Hace que la voz resuene más fuerte. Y obviamente es una sinagoga, entonces va a haber más eco y más gente. Y también por respeto. Correcto. Ahora, tenga mucho cuidado. Si usted nada más pide que nos levantemos cuando se lee el Antiguo Testamento o cuando se lee el Nuevo Testamento y no nos ponemos de pie cuando se lee el Antiguo Testamento, estamos haciendo diferencia. Y también tenga mucho cuidado que cuando usted está hablando y la gente está parada,
cuando estamos en el culto. Mucho cuidado con todo eso. Con todo lo que hacemos en el culto, tiene su significado profundo. Entonces aquí vemos que ellos estaban sorprendidos y dijeron, wow, este Jesús. Y más adelante, que no está en nuestra escritura de hoy, pero si quiere leer más adelante, dicen ellos, wow, es no el hijo de José, es no hijo de María, no es el hijo del carpintero. Wow, estaban sorprendidos, pero no estaban escuchando, porque después lo querían matar, por lo que aquí él aseguró. Entonces, muy importante de que ellos aquí, la sinagoga, lo estaban viendo, pero en realidad no lo estaban escuchando. No escucharon el mensaje, porque después lo querían matar. Entonces, hay veces que nosotros nos hacemos un wow con las personas que nos hablan, que nos dicen, pero en realidad es solamente el espectáculo, porque aquí ellos estaban viendo solamente a este hombre que estaba declarándose el Mesías. Aquí él se estaba declarando el Mesías, porque esto es lo que iba a ser el Mesías. Y ellos se quedaron, wow, pero sin embargo, solamente lo vieron, pero no lo escucharon. ¿Por qué? Porque ellos después se enojaron, porque cómo iban a admitir a los leprosos en el templo? ¿Cómo iban a admitir a los oprimidos por demonios en el templo? ¿Cómo iban a admitir a los pobres en el templo? ¿Cómo iban? O sea, toda esta lista eran personas que no podían entrar al templo. Hoy en día, ¿verdad? Que se está hablando de esto, ¿no? Que Haciendo la diferencia entre quienes entran y quienes no, quiénes pueden estar aquí, quiénes no. Entonces, por eso se enojaron, porque dijeron, oh, ahora tenemos que admitir a los leprosos, a los criminales, a los ciegos, a los que están oprimidos, a los cautivos, a los que están quebrantados. Entonces, como que eso no nos gusta. A los pobres, o sea, aquí cuando se refiere a poner libertad a los oprimidos, se refiere a los que estaban endemoniados y también a los que estaban oprimidos por el César. Y a los que estaban encarcelados, recuerden que había muchos encarcelados en aquel tiempo por proteger a los desamparados, que ha pasado actualmente, estaba escuchando yo hoy en las noticias que si usted va a amparar a alguien que no tenga papeles, se lo van a llevar también. Estaban diciendo que me encanta escuchar esa radio porque estaba diciendo que el hecho de no tener los documentos apropiados es ilegal. Ajá. Y Sí. también, pues volviendo al tema, pues lo que dice Daniel, la iglesia moderna, que realmente para mí no tiene nada de moderna. Yo creo que para mí es la iglesia de estos tiempos, porque si fuera una iglesia moderna, todavía estamos muy atrasados, todavía estamos eh, tratando de unir, tratando de adaptarnos, tratando de seguir avanzando, tratando de seguir incluyendo más grupos, más comunidades, más desamparados. Hasta el día de hoy no se ha logrado. Sí ha habido esfuerzos que es muy diferente, ¿verdad? Y sí, realmente sí, todas las palabras que están ahí en ese pasaje bíblico, pues habla de todo eso, se habla del regreso, de levantarse, de guiar, de sentarse, de ver, de leer, pero no habla acerca nada de escuchar. Y eso es más que evidente, o sea, no, eh, se le puso, en la manera como la leyó, le puso énfasis, le puso matiz, pero enfatizó la lectura en sí. Entonces, eso fue lo que ellos estaban observando, pero no estaban escuchando. Entonces, visualmente para ellos fue algo impactante, pero no lo pudieron entender, no pudieron asimilarlo, no pudieron digerirlo, no pudieron masticarlo para nada. Entonces, es bien interesante eso. Entonces, lo que el principio dice, que regresó
pero para mí todo el contexto de todo eso, que viene a romper una cadena, que viene a partir, todo eso, es donde dice de la fama. Entonces, yo creo que la fama, todos quieren la fama, todos desean la fama, todos buscan la fama, y él no la estaba buscando, sino que a él lo estaban haciendo famoso, que es diferente. Entonces, yo creo que lo estaban haciendo famoso porque ellos mismos estaban creando una historia de fama, porque es muy diferente a una persona que es famosa, una persona que es estudiada, que es letrada, que tiene la experiencia, que tiene la escuela, que tiene la capacitación, que tiene la entrega, que tiene todo lo necesario y todas las herramientas para decir, este es mi título, aquí estoy. Entonces Jesús tenía todo eso, pero ellos estaban viendo más la fama de una persona. Cualquier persona puede ser famosa, cualquier persona puede tener fama, cualquier persona puede tener popularidad, cualquier persona puede estar a la vuelta de la esquina, pero Jesús no era de la esquina, Jesús no era famoso, él no le estaban haciendo esa historia de ser famoso. Entonces él se paró, como dice, él regresó, se levantó y dijo, envíame, aquí estoy, me siento, me están viendo, me están observando, pues llegó la hora de leer. Entonces yo creo que una lectura es bien interesante y sí se necesita ese temple de acero y esos nervios de acero para cuando hablas y cuando estás en un auditorio. Ah, Y más que todo en un culto de adoración. más en un culto de adoración, porque ya no eres tanto tú como persona, sino como bien lo mencionó, es parte de ti, ya es hecho carne, ya es una experiencia que tienes y que lo tuviste que haber vivido para poder hablarlo, como comentó en el culto. ¿Qué es lo que hacen, qué es lo que hacen los actores? Cuando los actores hacen una película, si el actor no se mete en el texto, no se mete en el guión, si no se mete en el guión, usted lo nota. Y también nosotros, espero que lo noten, cuando yo predico, que no estoy en la predicación, se nota. Y yo también lo noto en los predicadores, cuando esa palabra no está ahí, no se ha hecho carne. Y para nosotros los pastores eso es muy importante, que cuando estamos en el púlpito, verdaderamente encarnemos lo que estamos hablando, que eso es muy importante. Es importante también ver cómo el Espíritu Santo influye en Jesús. Y no sé si esta es la palabra correcta, si esta palabra existe en español. Disrupción o interrumpe de una forma, porque acuérdense que tenían una forma muy así, una sociedad que tenía así muy, las cosas que tenían que ser de cierto modo, y toda una sociedad corría así, incluso ahora. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? A base del Espíritu Santo, cuando él recibió eso, llegó a la sinagoga, llegó al pueblo, y es como que llegó a interrumpir algo, llegó y cambió, es como que si cambiara el eje de la tierra en ese momento. Yo creo que la palabra que está buscando se llama, yo no la sabía en español, pero se dice deconstruir. Deconstruir quiere decir que él reinterpreta. No. Lo que estoy tratando de decir es que él interrumpe. Sí, se le llama disrupción. Ok, ya, correcto. Esa. Lo que él quiere decir es, hay una disrupción por parte de Jesús. Es como Jesús llega a cambiar los planes de ellos pretendían hacer. Esto es una disrupción. Y de construcción es cuando él
Deconstruir. Es que es construction, ¿no? Deconstruction, yeah. Probablemente. En español, según yo la busqué, porque yo dije, yo necesito saber cómo es esa palabra en español, porque se me hace muy interesante. Él vino a reinterpretar, por ejemplo, el sábado todo lo interpretaban de una manera y él vino a interpretarlo de otra manera. Entonces, eso es lo que es una deconstrucción. Lo que él, Ujú. ajá, Y entonces fue una cosa inesperada para toda una sociedad, no solamente para la sinagoga, sino para toda una sociedad que estaba acostumbrada a ser pisoteada. Y a una sinagoga que estaba acostumbrada a estar en el poder. claro, Y para que alguien entrara y dijera, esto se ha cumplido hoy ajá. en mí, es cumplir. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué mensaje? ¿Qué dijo? Ujú. Es como un reset. Ahí, él está cambiando todas las normas. Y yo creo que a veces que nos asustamos nosotros, porque a veces que decimos, es que lo tenemos que hacer así, porque siempre lo hemos hecho así. Y si ustedes se fijan, el domingo hicimos eso, tomamos la Santa Cena completamente diferente forma. Ahora, supuestamente los salmos, cuando no deberíamos de leerlos, sino cantarlos, que es lo que a mí me llama la atención. Bueno, Recitar, tal vez, no sé. y, y son poemas también, claro, los son. Y se levantó a leer, investigando, usted lo sabe, se dice que es el único versículo bíblico en donde habla la Biblia que Jesús se puso a leer. O sea, no hay ningún otro versículo en la Biblia de donde te haga referencia. Así a los 40, 50 años que tengo de estudiar la Biblia, no, no encuentro en mi mente que haya habido otro lugar. Es el único. Y eso, o sea, porque por lo regular él predicaba, ¿verdad? Durante su ministerio. Durante su ministerio hablaba a los pueblos, a las comunidades, muchas cosas, Y también yo creo pero me llamó la atención de donde estoy investigando que menciona que bíblicamente es el único versículo donde se especifica que Jesús leyó. Ahora, eso no quiere decir que no haya leído más. O sea, también es muy importante que nada más haya esa referencia. que fue enfrente de gente entrada. O sea, O sea, gente que, a ver, aquí saltaste una coma, siéntate porque no, o sea, no, sino que no hubo interrupción de nada. pero el mensaje poderoso que yo veo es que lo hizo en el pueblo de el pueblo. Ujú, ¿Pueblo qué? ujú. Se dice que un pueblo Sí, sí. Ujú, ujú. pequeño. Well, Y yeah. a mí se me hace algo muy fuerte también decir, en ese pueblo. Ajá. Yo no estoy hablando sobre esto. Usted ha regresado a su pueblo no sé cuántas veces. Usted ha regresado a dar un sermón a su pueblo ya de mayor
¿Y qué han pensado, qué han pensado de ustedes después de tantos años? ¿Me correspondería? Bueno, y recuerde que uno como pastor y cuando uno predica, uno no puede controlar la respuesta de la congregación. Y eso es muy importante. O sea que cuando usted predique y haga un llamado al altar y nadie pasa y usted los quiere traer con liana y con chicote y traerlos y no se van a ir hasta que no pasen al altar, hermano, deje de hacerlo. Porque aquí a Jesús no pudo controlar la gente después de que leyó la escritura. Se le echaron encima y lo querían matar. Yo regreso a mi pueblo 3 veces al año. Y yo sé que algunos de mi pueblo escuchan este estudio bíblico. Yo dejé de asistir a mi iglesia por esa misma razón, porque cuando yo iba, se me invitaba a predicar. Entonces, cuando mi madre vivía, ella siempre me decía, vienes a verme y te la pasas todo el domingo en la iglesia, porque allá los cultos son largos y tendidos. ¿Y cuántas horas allá? 3. Bueno, no con nosotros, aquí no. Aquí nada más es de 1 hora y media. Entonces yo hice esa decisión voluntaria para no llegar, que me invitaran a predicar y decir no, pero sí, siempre se me invita, incluso en otras congregaciones, que ya no aviso que voy para que no me llegue esa invitación. Y ya tengo muchos años que ya no, como dejé de asistir, cuando voy, asisto a otras iglesias que nadie me conoce. Porque por la costumbre de estar en la iglesia el domingo. De incógnito, sí. Y cuando voy a mi iglesia de mi casa, voy y me paro afuera en la puerta. No me siento. Entonces es algo también muy interesante que hago. Ahora, aquí rápidamente, porque el tiempo ya se nos está yendo, recuerden también que en el libro de Lucas, las personas que son salvas, la salvación no es tan solo una salvación espiritual, o sea, que se salva su alma, sino que en el Evangelio de Lucas, la salvación es una salvación holística, alma, espíritu y cuerpo. O sea, si usted va a ser salvo y usted es esclavo, usted va a ser libre. Si usted es salvo y usted vive pobre, Dios lo va a bendecir también. Está enfermo, va a ser sanado. O sea que en el Evangelio de Lucas es una salvación total, holística, que yo creo en la salvación que el Evangelio de Lucas ofrece, porque sí debemos de ser, y tal vez seamos salvos, porque hay veces que digo, pues tengo esta enfermedad, pero tengo el gozo. O sea que mi salvación cubre esa enfermedad, porque está ahí, no se va a quitar. Pero la cubre, la llena. Y yo creo que es muy importante ver esto en el Evangelio de Lucas, que es por eso que aquí le da la lista de lo que Jesús va a hacer, que él protege, da libertad a los cautivos, da vista a los ciegos, libera de los demonios y predica el año de liberación para su pueblo. Ajá. Usted acaba de decir que la salvación de Dios, que usted cree. O sea que cada evangelio tiene como... Correcto. E incluso Pablo tiene por ejemplo, cuando usted ve la definición de pecado, para Pablo es algo. Para Santiago, que dice, todo aquel que no ayuda a la viuda, al pobre, ha cometido pecado. Si vemos lo que, para Santiago. Entonces, la Biblia...
No, yo creo que no es el problema, la situación, no veo no, problema. Yo creo que la situación aquí no es a quién le hagamos caso, a aquel no. Ya. Sí. Ah, sí. Paulino, Pablo, Ya. Enrique, Ya. y Ya. o sea, yo, Que al apóstol Pablo lo hicieron Jesús. Ahora, yo ahorita usted fue al concepto de Dios, correcto, ah, correcto. Y yo creo que Jesús, para Jesús, yo creo que era es una salvación holística, restauración del alma, del espíritu y del cuerpo. Entonces aquí le enfatiza Lucas. Ah, y por eso es muy importante. Es por eso que vemos el libro de Romanos, que el libro de Romanos dice, si no confiesas con tu boca, si vea otra forma de salvación, si no confiesas con tu boca, y hay gente que dice, es que tienes que decirlo. Y usted dice, es que ya lo dije por acá adentro. Y el pastor le dice, es que o lo dices o te lo saco. entonces es de donde surge tanta doctrina. Tanta doctrina porque es de donde usted tiene su enfoque. Como ayer que los luteranos hay tres doctrinas. De los luteranos hay como tres corrientes doctrinales dentro de los luteranos. Y yo dije, y sin saber, yo luterano lo, lo, lo relacioné con Martín Lutero. Ajá. Y sí, ella me confirmó eso. Que está basada en Lutero. Porque eso. Sí. Y ahorita que menciona usted, o sea, cada evangelio tiene su interpretación de salvación. Sí. Pues entonces, ¿qué hay acá? Y cada evangelio ve a Jesús, trata de presentar a Jesús de diferentes cuatro formas, cuatro caras de Jesús, que podríamos decir, o cuatro personas de Jesús. Y si es como cuatro cosas. Sí, sí. Cada evangelio está tratando de escribir a Jesús y también a cuatro diferentes audiencias. Es por eso que cuando uno interpreta la Biblia, uno tiene que tener mucho cuidado y tiene que ver el contexto, a quién se le está diciendo y por qué el Evangelio de Lucas. Es por eso que el Evangelio de Juan no empieza con la historia del nacimiento de Jesús. Entonces hay que ver el por qué no empieza con el nacimiento de Jesús. Ahora, y si esto fuera, digamos, Bueno, también es ahora, y yo creo que porque la Biblia, acuérdese que la Biblia tiene que dar un evangelio con otro. ¿Sí me explico? Yo creo que cada discípulo, cada evangelio, cada carta tiene su interpretación, tiene su manera de proyectar lo que es Jesús, incluso Pablo, pero yo creo que como siempre el centro ha sido Cristo en cada uno de esos libros. Entonces yo creo que nos llevan al centro lo que es. Sí. Porque todos vamos a pensar diferente. y yo creo que yo creo que yo les he enseñado mucho y siempre vale la pena repetirlo en este estudio bíblico, que lo que usted cree, eso es lo que usted proyecta y eso es lo que va a predicar. Entonces, si usted cree que Jesús es un justiciero y que solamente es justiciero, usted a todos le va a arrancar la cabeza. Va a predicar de pistolas. Si usted cree que Jesús, que Dios es un juez, usted predica de juicio, de castigo,
Entonces, por eso es muy importante que usted revise su doctrina y la deconstruya y lo vemos en esta escritura hoy. En esta escritura de hoy nos dice la centralidad es el Espíritu Santo. La centralidad, como dijo el hermano Saúl, es Jesús para nosotros. Entonces uno siempre cuando ve una doctrina cuando ve algo en toda la Biblia, ya sea en el Génesis o en el Apocalipsis o en cualquier libro, usted se va a ir a ¿qué dice Jesús sobre esta escritura? Nos decían, ¿a quién templo que somos? Dicen que no somos, y pues la respuesta era que somos cristocéntricos. Pues. Claro. Entonces eso es muy importante, que usted va a aceptarlo de la Biblia, va a creerlo de la Biblia, va a creer las enseñanzas de Jesús, ya sea Paulino, ya sea Mariano, o ya sea Paulino, ya sea del Evangelio de Juan o lo que sea, Lucas o lo que sea. Una cosa es muy importante hacer. No imponga. No imponga. No imponga, porque si usted impone lo que usted piensa que usted cree, se ha convertido ya en un pecado. Sí, hermano. Ajá. Pues gracias por estar aquí. Yo creo que terminaría con estas palabras. ¿Qué lo describirían a usted? ¿Cuáles palabras lo describirían a usted? Y yo creo que aquí Jesús se levantó a leer el texto de una forma muy apasionada, en una manera llena de vida, le dio vida al texto, le dio plenitud al texto, le dio gozo, lo predicó de una manera tan apasionada que impactó a los oyentes y lo más importante, hizo que esa palabra de Isaías se hiciera carne en ese momento. Yo no sé si lo muestra en este pasaje, pero si yo pudiera describir, sí, porque usted hizo la pregunta, si yo me pudiera describir a mí mismo, el diálogo, el mantener el diálogo con los demás, aunque no creamos lo mismo, es importante. Y a través de toda esta escritura, incluso después, nosotros podemos ver cómo Jesús siempre mantuvo esa línea abierta, que los demás no quisieran verlo, que los demás no quisieran escucharlo, pero él siempre mantuvo esa línea. Y yo creo que esta escritura Jesús la habla, la lee y le da vida al texto, le da vida a la palabra. Y yo creo que esa es nuestra misión, hacer que la palabra de Dios se haga vida en medio de nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Déjenos sus comentarios, déjenos saber cuánto este estudio bíblico le ha sido de bendición. Vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu presencia y te damos gracias, Señor, por tu palabra que se ha hecho vida en medio de nosotros. Ahora llévanos, Señor, a dar libertad a todos.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente semana.